Senyora alcaldessa, només per defensar la moció, igual que hem fet amb d'altres mocions que presentàvem algun grup polític tant de l'oposició com del govern que havien registrat realment ciutadans i ciutadanes, nosaltres el que li demanaríem és que siguin aquests ciutadans i ciutadanes els que llegeixin el manifest. Ja li vaig dir a la senyora Otero que quan les vegades que en aquest ple, mentre jo he estat al calent, estan entrant mocions que s'ha deixat llegir a l'entitat que l'ha estat perquè és una moció que ha entrat una entitat o un grup formal. Jo m'he compromès a parlar amb tots els grups municipals, a consensuar que la portàvem entre tots els grups municipals i per tant com una proposta d'un grup que donava el recolzament a tots els grups municipals hem deixat que ells la defensin. Només ho he fet amb aquests casos. No és el cas perquè no és una moció que hàgim consensuat en tots els grups municipals. Per tant, ja li vaig comentar a la senyora Otero, no tornaré a discutir aquest tema, és el posicionament que hem tingut fins ara i en coherència, per tant, algú dels tres grups municipals que la presenta hauria d'explicar la moció. Jo entenc que sigui el posicionament que ha tingut fins ara perquè no s'ha donat cap altra possibilitat, però no deixa de ser una moció que presenta ciutadania, és que no... Em sembla que, senyora Marí, em sembla que he explicat el raonament, he explicat el meu posicionament, el grup dels grups vol defensar la moció perquè puguem debatre-la, no, evidentment, les comencem, però sempre defensa, ja he sentit perfectament les demanades i les explicacions que nosaltres hem demanat. Hem donat, per tant, doncs, el grup del PSC defensa la moció. Doncs vagi per endavant, ho exposarà evidentment el PSC, però vagi per endavant que em sembla trist perquè al final és una moció que presenta ciutadania, que el ROM permet que la ciutadania presenti emocions, el que passa que formalment ho ha de fer un grup polític i creiem que no estaria de més i més donat el tarannà de la moció que la senyora alcaldessa hagués estat, no diré benevolent, sinó equànim i permetés que sigui la ciutadania la que presenti les seves manifestacions. Dit això, presentem nosaltres aquesta moció en nom que ha registrat un grup de ciutadans i ciutadanes de Cunit. El que han registrat és, i llegeixo textualment, un manifest veïnal per sol·licitar la presentació d'una moció pel cessament del regidor de Relacions Ciutadanes, Martín Grondona, de Guanyem-Ganemos Cunit, en el proper ple ordinari del mes de juliol. I passo a llegir. Aquest manifest està redactat per un grup de persones que davant la passivitat de l'alcaldessa de Cunit, senyora Montserrat Carreras, i fartes de la situació, hem decidit ajuntar-nos, per donar resposta als atacs, insults, descrèdits i fins i tot amenaces que el regidor de Relacions Ciutadanes de Cunit, el senyor Julio Martín Grondona, de Guanyem-Ganemos Cunit, ens regala contínuament tant per les xarxes socials com personalment i per missatges privats. Abans de res, volem deixar clar que aquest comunicat és una de les diverses accions que hem acordat dur a terme un nombrós grup de veïns i veïnes de Cunit a títol personal. Si bé algunes persones d'aquest grup estan vinculades a diferents partits polítics, altres no ho estem i en cap cas aquest escrit forma part de cap estratègia ni electoralista ni partidista. El regidor de Guanyem-Ganemos Cunit, Julio Martín Grondona, fa més d'un any que publica en diversos mitjans de comunicació públics i a les xarxes socials tota mena d'insults, difamacions, greuges, menyspreus, comentaris masclistes, fotografies vexatòries i ofensives, dirigits a veïns i veïnes de Cunit, treballadors del consistori, membres de l'equip de govern i altres regidors i regidores de l'Ajuntament. La seva activitat la va iniciar amb atacs contra qualsevol persona que posés en dubte o critiqués la seva tasca al capdavant de la regidoria, mostrant un comportament molt poc democràtic. Amb el pas del temps, aquests atacs s'han anat fent més generals i indiscriminats, ja sigui a comentaris, idees o propostes que no li agradin de veïns i veïnes, a altres regidors i regidores i a persones que formen part d'altres partits. Respostes insultants i menyspreus a les persones que proposen o suggereixen, repertori de missatges buscant el descrèdit de persones concretes o de grups polítics, tota mena de missatges intimidatoris o amenaces. La seva ira la desferma encara amb més força contra les dones, especialment aquelles que són membres d'algun altre grup polític del poble, amb comentaris masclistes i barroers com ara vete a tu casa a fregar platos, és un comportament molt reprovable per qualsevol persona, més quan es tracta d'un regidor d'igualtat. La situació ha arribat a tal extrem que en el ple ordinari del passat mes de maig va aprovar-se per unanimitat una moció de reprovació al comportament del senyor Grondona. En aquest ple van llegir unes disculpes tot preparades, tot afirmen que no tornarien al comportament anterior. La disculpa i el penediment van durar poc i el senyor regidor ha tornat a carregar tort i a dret a les xarxes, basant-se en insults o el que més lamentable dels cinismes i fins i tot s'ha pres a broma la moció de reprovació.
No es pot admetre ni permetre en cap cas que sigui precisament un dipositari del mandat popular, un regidor que insulti, critiqui, menysprea, amenaci i tracti de manera vexatòria els seus representants. És a dir, el poble de Cunit en general, treballadors del municipi i acompanyes i companys regidors. Annex al present manifest, adjuntem alguns exemples del que entenem no pot mai ser la conducta d'un càrrec públic cap a persones del poble. També adjuntem signatures de veïns i veïnes de Cunit que han volgut adherir-se al present manifest, així com signatures dels representants d'entitats i associacions del poble que també donen suport. Davant dels danys seriosos per aquestes actituds estan provocant al poble de Cunit i a la seva ciutadania en general i al consistori i persones concretes en particular, exigim al senyor Julio Martín Grondona, de Guanyent d'Aigües Cunit, que presenti de forma immediata la seva requisició lliurant l'acte de regidor. En cas de no ser atès el nostre requeriment, demanem que algun o alguns grups polítics del consistori entomin aquest manifest i, a banda d'això, estan les propostes que ja ha llegit el senyor secretari. Dic que el PSC ha demanat poder presentar aquesta moció perquè és cert per tots els membres d'aquest ple que va ser el PSC un dels artífecs del pacte per tal de no generar una polèmica que creiem que no era necessària i que creiem que podíem resoldre internament entre els regidors i regidores. Com vostès, ho he manifestat i ho torno a manifestar, que per nosaltres no és gens còmoda aquesta situació. Nosaltres creiem que aquesta situació el que fa és perjudicar la credibilitat de la institució en general i que precisament per això havíem impulsat i ajudat, deixem-ho dir així, perquè és així, ajudat a l'equip de govern a poder arribar a un acord entre tots els grups polítics i acceptar les disculpes del senyor Martín. També és cert que al final això s'ha quedat en paper mullat i per això que sigui aquesta regidora personalment la que els demani, sisplau, que posin mesures perquè això s'acabi d'una determinada manera. I lamento profundament que estiguem aquí, lamento profundament haver-ho de portar un ple, però quan ja passa a l'extrem de la ciutadania, i és la ciutadania la que ho demana, la que signa associacions de veïns, alguna cosa hem de fer. I si no la fan vostès, l'hem de fer nosaltres. I de debò, ho lamento, però senyora alcaldessa, ha de prendre una decisió. Han de fer alguna manifestació pública que realment tingui conseqüències polítiques, perquè si no, a mi se'm corria la cara de vergonya, però sembla que hi ha gent que no se li cau i que no ho corregeix, i de debò ho lamentem profundament. Está claro que no es agradable, no es plato de gusto. En su día ya lo comentamos cuando desde el anterior pleno Ciudadanos presentamos la moción para pedir la pública reprobación y en su caso solicitud de dimisión del señor Martín Grondona derivados de los comentarios, insultos, presuntas injurias, presuntas amenazas, difamaciones, fotos ofensivas, comentarios machistas que el señor Martín Grondona venía realizando desde hacía meses a través de las redes sociales, publicaciones ofensivas contra vecinos del municipio, ofensivas publicaciones con el respectivo dolo que ello conlleva ante medios de comunicación contra compañeros, regidores del equipo, del pleno municipal. En definitiva, considerábamos que eran conductas que eran absolutamente intolerables y que a pesar de haber sido denunciadas privadamente ante miembros del gobierno de este consistorio, prácticamente a todos les hemos pasado pantallazos, informaciones, impresiones de los pantallazos, de las perlas que el señor Martín Grondona dedicaba en Facebook a vecinos. Hubo un suceso en el que durante una mesa de contratación el señor Martín se enfrentó directamente contra una trabajadora de este municipio y dijimos basta ya, esto es la gota que colma el vaso, no se puede aguantar esta situación. Perdón, quisiera continuar. Nos vimos en la obligación de que si el equipo de gobierno ante semejantes burradas no era capaz de tomar una determinación, nosotros nos sentimos responsables, obligados por responsabilidad política a tomar una determinación. Nuestra única forma de poder hacer algo era precisamente a través del mecanismo de la moción de reprobación, solicitud de dimisión y en su caso retirada de la delegación de competencias. No era una cosa agradable, nos reunimos los grupos de la oposición privadamente, de forma previa, con la señora alcaldesa. Se reconoció que estos hechos
son una vergüenza para la institución que estamos para la institución que somos el pleno de la corporación municipal, la máxima representación de todo el pueblo de Cunit. Era una vergüenza que un regidor de nuestro municipio fuese capaz de publicar semejantes cosas. Lo reconocimos todos. Vimos que era una patata caliente y, bueno, entre todos finalmente decidimos qué hacer. Se asumió un compromiso por parte del equipo del gobierno y por parte del señor Grondona, que leyó unas disculpas, que después comprobamos el cinismo de las mismas. Se asumió el compromiso por parte de todo el consistorio de que, bueno, a ver, todo el mundo, todos somos humanos, es una cuestión delicada, una cuestión personal y evidentemente todos pensamos que, bueno, todo el mundo, toda persona tiene derecho pues, a una segunda oportunidad. Y decidimos, a pesar de lo que nos costó políticamente en medios y públicamente, que nos pusieron a caldo, pues decidimos darle esta segunda oportunidad, evidentemente como seres humanos que somos, y ante la promesa de que no se volvería a hacer y no se repetirían este tipo de conductas indignas y vergonzosas para el pleno de una corporación, pues el señor Martín Grondona le dio unas disculpas y firmemente prometió no volver a caer en las conductas que venía realizando, difamatorias, vejatorias, bueno, todo tipo de conductas que estaba haciendo a través de las redes sociales de manera pública. Pero, por desgracia hay que decirlo así, porque no es agradable para nadie estar aquí y no es plato de gusto, por desgracia volvió otra vez al tema, empezaron las quejas vecinales, volvió a poner comentarios machistas, faltos de respeto hacia los vecinos, en fin, volvió a las andadas y la ciudadanía dijo basta ya, no podemos soportar más a este señor, tenemos que hacer algo. Bueno, se movilizaron y nosotros simplemente como oposición responsable que somos representantes de la voluntad popular, estamos en la obligación de recoger esta voluntad que los vecinos han manifestado, de solicitarle al señor Martín Grondona su cese, su dimisión y, en su caso, que la señora alcaldesa tome cartas en el asunto, no consienta que un regidor responsable de un área de gobierno sea capaz de cometer semejantes actos de manera pública que ponen en entredicho a toda la institución. Esto nunca lo he visto que ocurriera y es lamentable que ocurra. Es muy lamentable que ocurra eso, ¿no? Pero yo entiendo a los vecinos, Yo nunca he entrado al trapo de estos insultos que lo he visto, tengo ojos y también en las redes sociales y nunca he compartido ningún tipo de insulto de nadie, sea un ciudadano, sea una ciudadana o sea un regidor. Bueno, quizás menos un regidor si cabe que es un representante público. A mí lo que me sorprende, y te lo digo verdad porque de hecho relación personal que no tenemos nosotros, la verdad, ¿no? Me sorprende mucho de que en este pleno se venga y se haga unas disculpas públicas que yo francamente me las creí. Me las creí, las disculpas públicas. Porque es difícil venir en un pleno y hacer unas disculpas públicas. Y después de disculpas, pues veo, insisto, tengo ojo en la cara y veo otra vez cosas en las redes y cosas tal. La verdad que esto ya es un poco intolerable, ¿no? Es intolerable, eso ya no se puede hacer. Porque al final representa que esas disculpas pues no fueron tales disculpas, si repetimos haciendo lo mismo. Y es verdad, yo nunca he entrado al trapo de los de comentarios porque no va con mi persona ni me va estas cosas a mí. A mí insultos por las redes a mí no me van ni nada, ¿no? O insultos, descalificaciones, llámame como quieras, ¿no? O fotografías ofensivas, llámame como quieras. Y a mí eso no me va y nunca entro al trapo. Pero sí que entiendo a aquella gente que se puede sentir ofendida. O sea, un regidor que es un cargo público y un cargo público que jamás está en un gobierno, con unas digamos, unas representaciones, no lo puedo hacer. Eso no lo puedo hacer bajo ningún concepto. Y no, es que no se puede hacer, es intolerable. Yo entiendo que cada uno tiene que tener su responsabilidad de sus actos y de sus pasos. Cada uno tiene que tener su responsabilidad. Y es muy difícil defender una postura, Martín, insisto, no tenemos relación ninguna y prácticamente no nos relacionamos, muy difícil defender una postura contraria a la realidad que es muy difícil. Muy difícil porque es que yo, si pido disculpas en este pleno, es que no se me ocurriría nunca más pues hacer, oye, la equivocación es que voy a hacer anteriormente. Llamémoslo equivocaciones, ¿no?
yo no haré nunca más. Y ahora, si eso después repite, al final sigue, realmente parece un insulto, incluso esa manifestación pública que dice seguir, que yo me la creí, además. Yo me la creí. Eres equivocado, pide disculpas y ya está, y punto. Es para que vea para todo el mundo. Insisto, esto es algo muy surrealista porque esto no ha ocurrido nunca, yo creo que la historia de este ayuntamiento. Insisto, llevo casi 20 años de regidor, sé que tengo alguna experiencia en este terreno, ¿no? Y nunca lo he visto. Y es lamentable que esto ocurra. Muy, muy lamentable que ocurra. Claro, los partidos de la oposición, no solamente de la oposición, yo creo que tienen que ser los partidos de la oposición y del gobierno, que tienen que estar con la ciudadanía. Porque hay ciudadanos que se sienten ofendidos. Aquí hay muchos. Pero yo también conozco a muchos que se sienten ofendidos. Yo también conozco a muchos. Pero insisto, yo como nunca he entrado al trato de estas cosas, porque bueno, cada uno tiene que ser, pues eso, dueño de sus actos y saber lo que está haciendo. Y por qué lo dice, y también tiene que cargárselo con las consecuencias que puede llegar a tener este tipo de actos. Yo no sé si estas cosas las he hecho sin pensarlo o sin darlo. Pero sí que es verdad, yo he leído comentarios y son desagradables. Y no es que me has hecho a mí personalmente ningún insulto. A mí no lo has hecho porque no tengo interacción prácticamente ni en las redes, ni por las redes. Es verdad ese tema. Y yo te lo hago de una manera cordial como tú has hecho conmigo. Pues no lo hemos visto, de verdad. Las cosas hay que decirlas como son. Pero insisto, y veo cosas, y yo sé que hay gente muy ofendida porque tu carácter, pues o no toleras que te diga las cosas a la gente, o no toleras una crítica, y en vez de discutir el tema, o saber defender lo que era, pues quizás no es el insulto, o la agresión verbal, y hay gente que no puede saber más de eso. Y yo creo que como en la que de esa gente, esto es complicado, este tema, es que no se puede disponer así. Esto es un regidor. Yo no lo he visto nunca discutir aquí en este terreno, nunca. Y aquí hemos tenido discusiones gordas, muy grandes en el terreno, y muchas veces aquí, pero nunca me he llegado a esos límites de insultos o de calificaciones, no. Con Iván Antonio, porque muchas veces, pero nunca va a venir el reloj. Yo no, de manera muy respetuosa. En fin, yo, Martí, creo que el que hace las cosas tiene que ser responsable y tiene que asumir sus actos. Tiene que asumirlos, porque lo que no puede ser es que veamos aquí en el resto un montón de gente quejándose en contra de un regidor. Ahora yo sí he visto las firmas, hay muchas firmas que dicen que no son no ni dos ni cuatro los que se han quejado de la contra tuya, y bueno, muchos ciudadanos que tampoco las firmas ahí, pero yo creo que lo sé, ¿no? Y solamente que ver las redes. Insisto, yo me creí que ese tema lo pedía de disculpas de verdad, porque además llegan a quitar todos los comentarios que hay en las redes, y esos comentarios por ahí he visto otros que han vuelto o son nuevos, ¿no? Incluso hizo una entrevista en el periódico, ¿no? Sobre el tema de la moción que se quería presentar. Así que no es un tema, ya no es un tema de disculpa, yo creo que es un tema, en fin, que es intolerable por mi parte, insisto, y no tengo nada contra mí ni contra ningún regidor. Pero entiendo a los ciudadanos que se sienten ofendidos, y entiendo a los regidores que también han ocurrido con regidores de aquí, que están en este pleno, que están ofendidos pues, por tus palabras, por tus hechos y tal. Y eso es intolerable. Quisiera, sobre todo, bueno, visto que ya no hay más que decidir tampoco sobre el tema, quisiera, sobre todo, pedir coherencia de manera pública a todos aquellos que lo han manifestado o que han manifestado coherencia de manera privada. Muchas gracias. Que no estigui acostumat a tractar segurament temes que per mi són d'índole més humanista que política. Efectivament, ho observo així. Permítame hacer un poco de previa. Jo recordo i agafo dit que dic per davant el respecte, perquè jo se suposa que dono un missatge del govern municipal, el respecte que tenim per l'opinió, percepcions que vostès tinguin i que manifesten, que són legítimes, per tant, res a dir, no tinc cap interès en entrar a discrepar de ningú, coneixem el missatge que vostès ens porten i jo tinc que fer un retorn del posicionament d'aquest govern. Intentaré fer-lo de la forma més honesta i més clara possible, si m'ho permeten. Jo només comentar l'aspecte humanista que té la qüestió i, des de luego, va quedar molt palesa. Jo fins i tot vaig tenir una experiència dins de lo complexa que va ser la situació bastant grata, de veure la implicació, fins i tot allò que a vegades sembla que són adversaris polítics, doncs per aquesta vessant humanista facilitar-nos les coses com a institució, sent conscients que hi havia un problema, i jo penso que en el que era l'expressió del problema hi va haver un consens.
nosaltres com a govern pensem que no existeix a efectes d'expressió i a efectes de registres la mateixa situació que havia al mes de maig. Llegeixes poc. Llegeixes molt. És la percepció que té aquest portaveu i que expressa amb la mateixa llibertat que poden expressar vostès. Entenem que no és la mateixa situació. Primera qüestió. Segona qüestió, el respecte, igual que vaig respectar el suport que es van donar els altres grups municipals per arribar a un consens, respecto que ara no arribem a aquest consens, dono l'oportunitat que tothom tinguem el dret a observar i contextualitzar aquestes expressions o propulsions que es qüestionen per part de la ciutadania i, conseqüent amb aquest dret que tenim a fer la nostra lectura de la situació, també potser tenim un coneixement potser diferent que d'altres companys de corporació, de la persona, podem contextualitzar en altres termes, tenim dret a tenir un criteri, el criteri que hem decidit tenir en aquest moment és votar en contra d'aquesta moció. Legítimament, i amb tot el respecte, Recolzava el masclisme. L'alcaldessa es dona. Doneu suport a un maltractador. Sí. Maltractador. Recolzava el masclisme. Igual que nosaltres hem escoltat amb respecte tot el que s'ha portat aquí, Ell no ens entén. ara mateix el que no respecten són vostès, perquè són orelles de guardar silenci. Per tant, vostès respectin les opinions que han sentit amb aquesta taula. Algunes els agradaran, altres no els agradaran, però això consisteix en respecte el que nosaltres pensin, encara que pensin de manera diferent. Senyora Taixuna, passem a la votació d'aquesta moció. és una dona que dona suport. És una dona que dona suport com a masclista. És una dona que dona suport com a masclista. Som un pitjor. Si aquestes dones donen suport com a masclista. Toni, eres un traidor. Aquí, la carga de mi virgen no. Sisplau, si o callen o hauran d'abandonar la sala i demanar una votació de llei i el resultat de la votació secretari. Respecte al secretari d'Economia i a la corporació. Gràcies per la votació. Si estiguessin callats haguessin pogut sentir, doncs ja la moció ja està votada, per tant passem a la propera moció. No pierde la mayoría, ¿verdad? Toni, eres un traidor. Número 5, presentat per el grup municipal de Ciutadans, el grup municipal socialista, Feixista.